Hola Margarita, ¿cómo estás? Iracema, buenos días. Buenos días. Oye, vamos a hacer una indagación que parece ser que ha sido como que un shock para muchas personas. Pero antes de entrar al tema, te voy a dar unos comandos y voy a pedirte que respires 888. Vamos, 888. Respira profundo. Entonces, vamos a acceder únicamente al campo de información original de este evento sin interpretaciones humanas, desactivando toda influencia de egregores religiosos, miedos colectivos o energías de manipulación. Neutraliza creencias personales, emociones y asociaciones culturales y entra en modo testigo neutro. Observa solo lo que está sucediendo en el espacio y tiempo del caso, sin proyección mental. Desconecta cualquier vínculo energético con linajes religiosos o recuerdos del alma que puedan distorsionar la lectura. Activa el canal de percepción pura, vista, sonido, vibración, densidad, movimiento energético, etc. Ancla la conciencia en el punto cero del observador, sin juicio, sin miedo, sin moral impuesta. Solicita permiso al alma de los menores involucrados para observar solo lo necesario y autorizar. Alinea el canal al corazón y no al pensamiento racional para evitar contaminación narrativa. Cierra completamente la puerta a entidades, parásitos astrales, fragmentos de dolor o egregores de culpa o castigo. Accede únicamente a la información útil para la verdad, la claridad y la proyección de los menores. Si aparece interferencia que quiere sombrear la visión o sabotear la investigación, vuelve instantáneamente al punto de neutralidad y volvemos a comenzar. Todo lo que observe será registrado a nivel vibratorio lo más alto permitido y observa desde afuera el campo emocional del grupo. No te mezcles, no resuenes, no absorbas. Mantén tu aura cerrada mientras el canal permanece abierto. Y vamos ahí. ¿Cuál es la verdadera razón física del traslado de este grupo? Y es un grupo de personas a Colombia, Venta, sí. 17 Ujú. menores eh, con una secta judío ultraortodoxa que pertenecía al Abtaor. Entonces, discúlpame por la interrupción. S- Se siente, primero que lo que llega es la venta y el maltrato de los menores. Por eso la energía que circula alrededor de ellos, hay mucho miedo. En ellos hay mucha tristeza, pero también se siente mucha ansiedad. Se siente un espacio muy sobrecargado energéticamente. ¿Por qué eligieron específicamente un pueblo llamado Yarumal en Colombia? Porque viendo energéticamente ese pueblo ha tenido ya una memoria de conflicto, pero es un espacio neutro, es un espacio donde, como si el mismo pueblo tiene su propia ley, independiente de la ley que pueda tenerlo a nivel del país. Y es un país, es un punto donde se hacen muchas transacciones, donde se hacen muchas negociaciones, pero como te digo, como no hay una ley externa, sino la propia ley que ellos mandan, para ellos es mucho más fácil moverse y hacer cualquier tipo de transacción. ¿Qué rutas tomaron ellos para entrar al país? Bueno, yo veo que entran, es por el sur de Colombia, veo que ellos entran. Pero hay diferentes puntos. Ellos entran por la parte sur, pero veo que Colombia como tal tiene puntos de acceso libres donde no hay
donde no hay una presencia, digamos, de un gobierno que pueda poner cierto tipo de, como de impedimentos. Hay puntos donde ya se sabe que puede haber como estas entradas sin ninguna restricción. Entonces, había un destino final en mente de esas personas para estar en Colombia, querían establecerse ahí, querían, no sé. Yo veo que hay iba a ser algo que se iba a dispersar, no se iban a quedar en ese punto, ese es un punto de negociación, ese es un punto de encuentro y después la venta se iba a realizar, digamos, a otros países, pero ahí se ve que es un centro bastante, y la energía es bastante hermética, hay mucha protección a nivel físico para que se puedan realizar este tipo de situaciones. A ver, las identidades y documentos de los menores, al parecer, no sé qué presentaron, ¿son auténticos o modificados? Modificados. Se siente energéticamente, tú ves la identidad de ellos, Ujú. pero se siente la doble identidad que han puesto. Inclusive cuando tú me dices de la identidad, empieza a sentirse un frío alrededor del cuerpo de estos menores, sobre todo la parte de las piernas. Es como si ellos energéticamente les hubieran quitado como la movilidad de esta zona y todo eso es por el miedo que tienen ellos, estos niños, o tuvieron estos niños. Ellos dicen que son familiares en algún grado de esos menores. ¿Eso es verdad o mentira? No, eso no tiene ningún fundamento, eso no es verdad. Entonces, el estado de salud de los niños al momento del rescate, ¿cómo lo sientes? Yo energéticamente lo siento muy deteriorado. Primero por que hay un impacto, hay un primer impacto cuando, cuando esos niños que son raptados, ya su campo energético empieza a volverse vulnerable y, y empiezan a sentir, hay mucha tristeza, como te decía, hay mucho miedo. Y esto, y las situaciones en que estaban ellos no se ven óptima, no se ven bien y no se ven ellos bien alimentados. Como tampoco pueden, como añoran tanto, sus sueños no son sueños profundos. Entonces, sí se ve energéticamente un deterioro. ¿Qué tipo de alimentación entonces recibían? ¿Qué les daban de comer? Mira que yo veo como si les hubieran dado arroz, como cosas muy básicas. No era, no los dejaron de alimentar, no, Mm, pero tampoco nutrientes. estaban siendo muy bien alimentados. Ahora, puedo ver que Ujú. para manipularlos y tenerlos, les pueden dar ciertos jugueticos, ciertas cositas para que ellos no se sientan tan tristes, pero en sí el ambiente energético en el que estaban ellos era... Era muy, muy tóxico y yo siento que hay también como gritos, como si ellos hubieran recibido muchas órdenes a través del grito, de la palabra dura. ¿Tenían contacto a estos niños con el exterior? No, yo veo que ellos estaban, eh, sus movimientos eran por la noche para no ser detectados, pero veo que más bien estaban en espacios cerrados, no espacios donde pudieran de pronto ser vistos por las personas, no. ¿Tenían ellos castigos físicos o psicológicos o emocionales? Yo veo que el castigo psicológico, por un lado, por el hecho de estar en aislamiento en las condiciones en que ellos se encontraban, mm, pero, pero sí siento que hubo una forma como de gritos y de aislamientos, como el que estaba como muy, o muy llorón, o estaba muy, de pronto muy nervioso, lo aislaban. Lo dejaban, digamos, aislado como en una parte oscura, como en un cuarto oscuro. Para eso va creando como una reprimenda para los otros. Entonces sí, habían castigos. También siento como si hubiera, se abre la energía, situaciones de abuso o intento, o Mm. estaban también, la venta podía estar un poco enfocada
a objetivos de abuso, cosas de sexuales. manipulación de energía. Ok. ¿Los niños tenían permiso, por ejemplo, de jugar o autorizado correr o moverse o cantar? O sea, no sé lo que hace un niño. Pero muy limitado. Yo veo que más bien ellos estaban como en esas condiciones de aislamiento y, pero no, no veo que ellos, digamos, pudieran estar como en un ambiente infantil y sano para ellos, no, para no. ¿Qué papel cumplían estos adultos que estaban dentro de esta forma de estructura de ellos? Ellos son intermediarios. Ujú. Ellos reciben órdenes de cabezas mayores, que son los que dirigen, y cuando tú ves las cabezas de estas personas que están, digamos, como en el tope, como en la punta, son personas que no muestran la cara. Se ven solamente las siluetas, pero se ven muchas figuras masculinas. Veo que hay un gran porcentaje de hombres, pero al cuidado, sí veo pero mujeres como al servicio, pero veo que en sí la red está constituida mayormente por hombres. ¿Qué creencias les querían o les inculcaban a los niños sobre o acerca del mundo exterior? Es como no ver el mundo exterior, como ver el mundo como algo pecaminoso, como algo malo. em, y la verdad lo que yo veo y la imagen que se me proyecta en este momento es algo como una secta que empieza a reclutar y empiezan a hacer unos lavados de cerebro y los van induciendo a ciertas formas de pensamiento donde van como fragilizando o vulnerando su condición de, digamos, de niños, de infantes. ¿Cómo los hacían o cómo infundían en ellos esta forma de obediencia, de ser obedientes? Bueno, yo veo que parte de eso es parte con la palabra, Ujú. pero es una palabra que entra, sale fuerte de la boca, pero veo como cierto tipo de pronto como castigos, por eso es que en un momento se veía cierta energía de intimidación a través de ellos, porque Castigos esto los físicos. vulnera, y los hace más, sí, los hace mucho más frágiles y mucho más abiertos para poder recibir cualquier tipo de información y que estaba totalmente direccionada a la manipulación. A ver, entonces dime qué emociones tenían los niños antes del rescate. Yo los veo a ellos en Ujú. una postura de sumisión, en una postura de silencio. Es como cuando le dicen al niño, era como que no nos miren a los ojos, o sea que yo los veo en una postura em, de mucho miedo, pero también hay una mezcla para ellos también de frustración y de mucha tristeza y en ciertos momentos de rabia, porque todo lo que empiezan como a transmitirles es como olvidar lo que fue el pasado y empezar un nuevo presente. Y es parte de un trabajo, de un lavado, de un control mental hacia ellos. ¿Los niños sabían que estaban siendo buscados por la Interpol? No, no porque parte de de toda esta narrativa es hacerles sentir a ellos que son niños abandonados. Entonces esto los hace a ellos mucho más frágiles, mucho más vulnerables y mucho más fáciles como de moldear. Entonces, a ver, es que cómo hago la pregunta, ¿no? A ver, ¿hubo separación forzada entre, no sé, hermanos, padres, familias, de esos niños? Sí, sí, se sienten separaciones forzadas. Pero aquí veo algo, aquí veo como parte y parte, porque aquí veo como si en cierto modo, como que padres pueden ceder la custodia de sus hijos por algún propósito, pero veo que hay como si estuviera variado, como si estuviera entremezclado em,
O sea, como por lo este pronto, tipo de separaciones. o sea, estos niños que estaban buscados por la Interpol, creo que eran 5. O sea, ¿había algún acuerdo con los papás? ¿Te lo quieres decir? No, en algunos veo que como que se hacen como cierto tipo de transacciones y porque cuando se siente la energía de los padres, es Ajá. como si ellos hubieran confiado, como si hubieran custodiado, porque veo cada vez con mayor fuerza como la secta, como parte de la secta, y como las sectas van trayendo un propósito y un fin posterior para esos niños, como si ya les hubieran querido definir su destino. Ok. ¿Qué impacto psicológico generó en ellos este aislamiento? Bueno, es que el estar separados de la familia es el primer impacto psicológico, porque esto los lleva a una tristeza muy, muy profunda, a un quiebre, aunque es un quiebre energético, digamos, este tipo de impactos para un niño es como si su corazón se quebrara en mil pedazos y sobre todo empieza a haber una afectación en las piernas empiezan a perder movilidad y como hay un nerviosismo constante, hay un miedo constante, esto puede posteriormente tener los niños, digamos, problemas digestivos o vómitos o diarreas precisamente por el impacto y por estar en una tierra y en un punto, puntualmente en esta población, un espacio que hay tanto tráfico y tanta energía entremezclada y es una energía muy contaminada, hay mucho tráfico en ese punto. ¿Existía manipulación basada en un adoctrinamiento espiritual hacia esos niños? Yo lo siento como un adoctrinamiento porque los veo a ellos, em, es como una progresión a futuro, es Mm. verlos a ellos con unas vestimentas muy similares y verlos a ellos como en unas posturas em, como de rezo, como cuando tú estás haciendo meditación y vas tomando una postura, veo que había como un enfoque muy hacia esa como si haces sectas, como sectas que traen una obediencia y que pueden traer en ciertos momentos una preparación para una vida posterior. Es como una transición, como un trampolín hacia otro destino. ¿Quién dio aviso a las autoridades? ¿Quién los denunció, por ejemplo? ¿O quién los traicionó? O no sé cómo haya sido. Yo veo que hay traición dentro de una persona, dentro del grupo, y, y fue la persona. Bueno, acá ya estoy viendo algo y es como si a este grupo ya le estuvieran haciendo un seguimiento, porque veo que no es la primera vez que ellos hacen este tipo de trabajos Ok. y en una persona fue la que se abre y puedo ver como la energía de una mujer. Aquí sí veo una energía femenina y como ella pudo dar aviso para poder liberar a estos niños. ¿Cuál fue el procedimiento que hizo, por ejemplo, la policía del lugar para verificar esa presencia del grupo? ¿Hubo antes como una investigación? ¿Hubo, ay, ya lo estoy diciendo como las películas, ¿verdad? ¿Hubo ahí infiltrados? O sea, ¿cómo fue que pudieron darse cuenta de esto y que no se les fueran? Porque, porque veo infiltrados, veo que parte Ujú. de eso entra y puede romperse como esa célula de este grupo. Pero sí veo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo que no solamente hace una persona, esta persona está respaldada y como te digo, ya se iba haciendo un seguimiento de todo lo que ellos estaban haciendo y veo que no, y no se siente que este sea el primer grupo, se siente que ya esto ya son organizaciones que están muy estructuradas, como te digo, y van trayendo, y son células que tienen fines políticos también. Entonces ellos mismos pues tienen comprado tantas personas que se vuelven situaciones tan complejas de poder entrar, pero sí se logra a través de esto, a través de este seguimiento, veo.
Ay, bien.
Creo que sí sigue grabando. No sé qué pasó. El programa primero me sacó a mí, luego me decía que no tenía internet y no me dejaba entrar, no podía entrar. Tuve que reiniciar otra vez la máquina. Entonces quiere decir que hay algo energéticamente pesado en todo esto, pero no quiero cortar la grabación para que voy a cortar quizá un pedazo de cuando nos vamos, de cuando nos fuimos. Pero, ¿por qué? Porque al final de cuentas, bueno, estas cosas suceden, estas cosas están pasando, em, y quiero que ustedes también se den cuenta, ¿no? De lo que nosotros vamos viviendo en las sesiones. Es que sigue grabando Margarita, fíjate, qué raro. Sí, muy extraño, me quedé hablando sola. Yo dije, es que fue de pronto un silencio. Sí, Dije, ¿qué pasó? es que le estaba platicando a la gente que no lo voy a cortar, porque al final de Sí, cuentas, fíjate es que parte. a mí me sacó completamente y a mí se me hizo raro. Y a la hora de querer entrar y querer entrar, me decía que no había internet cuando sí había internet. Luego me hablaste tú que Ay, pasaba Dios mío. y no podíamos entrar. Entonces quiere decir que esto está fuerte. Entonces, vamos a seguir. Y Margarita, si me Vamos. quieres, si te acuerdas, regresamos a la última parte de lo que estabas diciendo. Mm. Vamos a conectar ahí. Respira y conectamos. Y te escucho. Estaba en ese momento conectada con, con el comando que me diste de las personas que se habían infiltrados Ujú, y cómo esto abrió, pudo romper. Pero también estaba viendo que no solamente estas personas, estas sectas o estos grupos operan, tienen muchas células y tienen muchos niños que han ido tomando en las mismas condiciones. ujú. Me decías y te comentaba la tristeza que se siente alrededor y la angustia que sienten ellos en sus corazones y los fines de estos lavados como estos lavados de cerebro y cómo se va abriendo una energía que estaba muy conectada con el abuso. ¿Qué pasó con estos 17 niños tras el rescate? O sea, ¿están en protección estatal? ¿Están en custodia? ¿A dónde los trasladaron? ¿Les van a dar atención psicológica? ¿Los van a regresar a sus países? O sea, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Qué está pasando con eso? Porque son muchos, son 17. Bueno, lo que puedo observar en este momento es que ya están en un sitio seguro. Mm, Todavía, todavía no siento que están en proceso de repatriación y los veo muy asustados, los veo a ellos em, como, como si la energía de ellos como niños, como grupo, trataran de protegerse a ellos mismos, pero sí están como en un proceso de adaptación de alguna ayuda psicológica, sobre todo de cambiar esa sensación de frío que tuvieron, no solamente puede ser un frío energético también combinado con ciertos fríos físicos, pero como sus cuerpos en este momento, la temperatura ya se siente diferente. No dejan de estar tristes, no dejan de estar un poco como nerviosos y ansiosos, pero ya hay una sensación diferente en ellos. Y sobre los adultos que convivían con ellos, o sea, hay orden de captura roja, así se les llama, como una orden internacional contra estos hombres o contra los líderes del grupo. ¿Qué es lo que se ve acerca de estos adultos que estaban con estos niños? Bueno, lo que yo veo es que cuando una se abre esta red, pues no solamente se abre aquí, sino pone en alerta a otros puntos del planeta. Y hay una sensación energética muy particular y es como si hubiera una especie de brazos, como si ellos tuvieran una serie de tentáculos o de movimientos donde no solamente estaban operando aquí en Colombia, sino en otras partes, como te decía, aquí del planeta del mundo,
pero el hecho de que se abra esto es una forma de abrir el tráfico de niños que, que ejerce sobre el planeta como una especie de velo, porque es algo que es secreto, es algo que está oculto. Que se abra esto, em, puede llegar a salir a la luz otros niños y ayudar a que muchos niños se puedan salvar. Aunque desde una visión muy global que estoy observando ahora, son tantos los niños que están en condiciones similares a los que estuvieron ellos, pero esto ayuda a que haya una conciencia en el planeta de lo que está pasando, porque esto trae muchísimo dolor, trae muchas fracturas a nivel energético. Pero sí, claro, esto se siente bastante fuerte. ¿Los niños han podido hablar? O sea, han dado algún testimonio? ¿Han respetado sus derechos las autoridades al declarar? ¿O simplemente se mantienen en hermetismo todo esto? Y lo que han dicho los niños no lo han tomado como tanto en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Lo que yo estoy viendo en este momento es que no todos en este momento están en condiciones de poder hablar porque como yo vi en un momento como una secta, como personas Ujú. vestidas de blanco, como tan similares y con una rigidez, para muchos hay un miedo de hablar. Para otros, hay un nerviosismo y la emocionalidad en ellos en este momento está muy exacerbada. Y es como si ellos hablaran, pero no pudieran hablar, no tuvieran muy claro. Pero como veo que hay de muchas edades, veo que hay niños más pequeños y veo que hay como niños más grandes, es más fácil poder hablar con los, digamos, los mayorcitos, Ujú. pero siento que todavía lo que me llega es que hay un hermetismo en este momento. ¿Cuál es la historia? A ver, aquí vamos a meternos en cosas truculentas. ¿Cuál es la historia general de grupos de inmigración de comunidades judías a Colombia, especialmente estos grupos ultraortodoxos y grupos como este, donde vienen, que dices que ya hay una recurrencia, que no son los primeros? ¿Qué precedentes se pudiera decir, hay, cómo entran, por qué es tan fácil para ellos entrar un grupo de pocos adultos con 17 menores? Es mucho, ¿no? Porque yo veo que estas personas tienen mucho poder. Estas personas no solamente están en Colombia, yo veo un grupo de hombres y veo el globo, veo el planeta y veo cómo ellos están circulando alrededor. Hay mucho poder, hay muchas influencias, hay mucho dinero, hay como en ellos hay mucho tráfico de muchas cosas. Como veo, digamos, a estos personajes, trafican, pero tienen como, ellos manejan muchas fachadas, veo. Entonces, para ellos es muy fácil moverse porque esto es una red y en estas redes se manejan muchos intereses y hay intereses gubernamentales, hay muchas personas que están involucradas y solamente se ven las cabezas más bajas, pero digamos, como te decía, más atrás hay personas que están detrás del poder con caras ocultas. Entonces es por eso que ellos podían viajar de un país a otro, de un país a otro, porque con estos hombres tan poderosos era como ellos podían entrar y, no sé, extraer, por así decirlo, algunas criaturas y viajar a otro país sin ninguna complicación. Sí, porque ya hay rutas preestablecidas donde ya hay puntos, donde hay personas que están compradas y es muy fácil poder ellos moverse a través de estas rutas. No hay control, en ciertos puntos no hay un control de acceso, si ya es como ver una bandera blanca que es el acceso que ellos pueden tener y van tomando como ciertas rutas no tan visibles, pero sí son rutas que ellos ya tienen. Mm, y esto no es algo nuevo, estos son ya rutas que están hechas, esto no se siente que es algo de ahora, esto se ve que ya ha pasado varias veces. Hay denuncias, no sé, quiero confirmarlos, o qué denuncias hay contra este grupo. Y cuando yo me puse a investigar, decía que algo habían
denunciado en Guatemala, en México, en Canadá, en Estados Unidos, eh, donde había ciertos patrones que iban siendo similares, eh, pero qué tanto es realmente una fachada o qué tanto es una manipulación o qué tanto es real esto que se maneja. No, se siente totalmente real porque es que se ven células en Colombia, se ven células en diferentes partes del mundo donde ellas están unidas a ellos, pero verlos a ellos es ver como una especie de fachada, como una vestimenta, pero dentro de ellos es como si guardaran armamento. Veo como hay Mm, tráfico, no solamente de niños, sino veo que hay otro tipo de tráficos, em, como armamentistas. Veo también, se siente mucho esta energía de abuso. Y esta energía de abuso trae fines muy oscuros porque hay mucho control y el abuso trae mucha tristeza y mucha sumisión y hacen que las personalidades de los niños se fracturen, mm. pierden pierden la pureza de la infancia, de la misma adolescencia y, y veo que muchos de ellos también pueden ser reclutados en estas sectas. Todo depende, hay como multipropósitos en estos grupos y ahí van identificando quiénes pueden pertenecer, a dónde pueden dirigir, pero como se ve tanta energía, se ve tanto abuso, hay muchos velos y se siente como manipulación y se siente no se siente, para los niños no son momentos para nada agradables. En estas formas se pueden llamar de aislamiento, estas sectas, ¿cómo, cómo van seleccionando? Vamos a decir, porque dices que hay diferentes brazos de esta forma, ¿no? Unos para una cosa, otros para otra, como que van eligiendo en qué parte le toca a cada uno ejercer su función de estos niños. Eh, ¿Cómo eligen en qué se fijan ellos para seleccionar niños para una estructura o para otra estructura o para otra? ¿Cómo o los preparan a todos igual o cómo los seleccionan o a cada uno le dan formas diferentes de control mental, emocional? ¿Cómo es, Margarita? Se siente diferente, se siente, mm, no todos van para el mismo fin, por lo que estoy viendo diferentes edades, pero sí en ellos hay unos que hay mucho tráfico, mucha venta, o reclutamiento. Veo también a través de esas ventas, como si familias requirieran de ciertos, digamos, de cierto tipo de adopciones, pero veo que todo lo que se maneja aquí es clandestino, nada está a la vista y todo, al traer todo este tipo de propósitos, de traer este tipo de conectar o de sustraer estos niños, pues parte de todo eso van llevándolos a diferentes fines, porque aquí también se siente la prostitución. Es como si esta secta tuviera muchos brazos y en estos brazos ellos fueran, em, vendieran diferentes niños para diferentes propósitos, no solamente para uno solo. Pero sí veo que hay unos que los reclutan en las sectas de ellos. Ok, entonces vamos a ver cómo se va manejando esta parte de esta secta, de esta religión judía. ¿Tú cómo ves que ellos empiezan porque como son niños de muchas nacionalidades, no todos practican esa religión, o sí, no sé. No siento que todos practiquen la misma religión, siento que hay niños que vienen de situaciones vulnerables y veo que esta secta que opera, como es una secta tan grande a nivel global, pues ellos se manifiestan y manifiestan su poder. Ese es un poder muy piramidal como grupo y,
y tienen, es una red muy grande y y veo como una red que no solamente envuelve al planeta, sino que lo somete no solamente por su ideología, sino lo somete a través de este tipo de cultos que ellos realizan y, y de todas las caras que ellos tienen, porque no solamente conectan con su culto, pero como tienen entre ellos mismos tantas personalidades, ellos pueden ejercer em, cierto tipo de tráfico, cierto tipo de influencias políticas, cierto tipo de manipulaciones que pueden estar conectadas con ayudas a los gobiernos. Por lo que veo Mm. tantas armas que están por debajo de cuerda. No son organizaciones que aparentemente se vean que cogieron unos niños y los iban a distribuir a ciertas cosas. Veo que esto es algo en masa, veo que ellos les gusta tomar estos niños y van formando como cierto tipo de ejércitos que son niños obedientes para ellos y después posteriormente pueden ser niños enviados para la guerra. Entonces es Ah, algo que tiene mayor profundidad, tiene una mayor cobertura y ellos van suministrando, ven esos niños como producto, no como seres humanos, y van suministrando de acuerdo a las diferentes necesidades que puedan tener tanto los países o las personas y otro tipo de cosas que se ven más oscuras que están conectadas a través del abuso, porque la misma secta es una secta que se maneja el abuso. entonces, fíjate, los niños pierden su identidad y adoptan entonces la identidad del grupo, ¿no? Por lo que estamos Sí. viendo. Entonces, ¿por qué grupos radicales, eh, bueno, se disfrazan todo esto de religión? Porque es mucho más fácil poder, primero porque lo tienen ellos en su ideología, Ujú, porque no solamente están, porque también son las guerras religiosas, todo eso hace parte de un convencimiento, porque estas personas en ellas también han hecho un lavado de cerebro y ellos tienen una verdad única y el hecho de que tengan esta verdad única los hace tan rígidos y los hace tan sectarios y veo que es parte de un dominio, de un dominio global, un dominio que está muy a la sombra, pero que está permanentemente fluyendo, es constante y es permanente. Y es algo que al no estar a la vista puede pasar en ciertos momentos desapercibido, pero todo lo que se maneja por debajo, todo lo que están involucrados en esto, no es un grupo, son muchas personas las que están, que son parte de una u otra forma de esta secta. entonces, ¿cómo es el vínculo energético que se desarrolla entre los adultos que están en contacto con esos niños? O sea, que los educan, donde los niños forman parte de una comunidad. Es como no tienen papá, no tienen identidad, nadie ve por ellos, sino que son parte de una comunidad, por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que vemos energéticamente es que estos niños quedan enrolados o quedan vinculados energéticamente a ellos. Y de la misma forma que estamos viendo estas sectas religiosas que tienen sus momentos donde las vestimentas son una forma de unificar la personalidad y el pensamiento de ellos, también está involucrado, se involucra también en la parte energética. Es exactamente, opera de la misma manera. Las personas que están dentro, pero están también, eh, son por niveles. No todos ocupan la misma jerarquía y eso pasa también a nivel energético. Tienden nuevamente a estar conectados con ellos, porque es tanto el impacto y lo que ejercen en la psique cuando Ujú. rompen una emoción y pueden introducir cierto tipo de dogmas que ellos cuando trascienden también les siguen obedeciendo a esta forma de pensamiento. Y aquí vamos, y es que en el momento que mueren los escenarios que estoy observando en este momento Ujú. están muy relacionados con este tipo de dogmas y con la obediencia. Por eso es que unos van unos detrás de otros y vuelven nuevamente a un punto inicial de encarnación para que, o sea, no solamente reclutan personas acá, sino también son reclutadas sus almas. A ver, a eso iba. Entonces, ¿qué parte del alma de los niños se encuentra disociada o desconectada de este cuerpo físico por el trauma?
En la parte, en el momento del trauma, el alma se disocia porque el alma se siente confundida y se siente perdida. El alma pierde como el sentido, el Ujú. sentido de la unidad en su conexión con su cuerpo y cuando tú la ves está en este movimiento. Tiende a observar el pasado pero en el pasado no ven nada, porque por el mismo Mm. trabajo que hacen y ejercen sobre sus mentes hay un blanqueamiento y para ellos lo único y la única información que queda registrada en el alma es lo que van introduciendo. Por eso se va generando cierto tipo de separaciones mm, como no fracturas, se ven como los cuerpos, como si estuvieran disociados en muchos cuerpos, y esto hace que el alma pierda el sentido y la conexión con su cuerpo, y ahí es el momento donde es fácil introducir cualquier tipo de energía, cualquier tipo de... Ahí donde se pueden producir fácilmente energías egregores, porque el mismo sometimiento y la misma obediencia van creando este tipo de entidades que al ser colectiva se van volviendo para el alma como una especie de Dios. Se pierde el sentido de la unidad, Mm. pero se sigue prevaleciendo la necesidad de ser guiado por un ser superior o por un líder. Es parte como de todo este trabajo que se va ejerciendo. ok, ¿qué egregores están presentes ahí? Primero, antes de a ver cómo lo planteo. ¿Qué egregores hay ahí cuando los niños están en esta situación del encierro y qué egregores hay cuando ellos son sacados de esa situación? Bueno, estas personas ya traen un egregor colectivo que es creado Ujú. de la misma forma que van creando los egregores de estos niños, es a través del control, de la fractura, del maltrato, de la obediencia, pero los egregores de estas personas ejercen un poder sobre estos niños y sobre sus almas, porque ellos empiezan a estar en un estado como de sometimiento, de sumisión por el miedo, y los egregores funcionan en forma circular, sus movimientos son circulares y son como intimidantes para ellos. Al Ujú. sentir ellos esta energía, ellos mismos van creando el egregor, que es la interferencia a través del pensamiento que ejercen sobre ellos, y ese pensamiento empieza a crecer y se va uniendo a los otros pensamientos, digamos en este caso de los otros niños, y aquí ellos van volviendo un egregor que alimenta a estos egregores de estas personas, y es un ciclo depredador porque Mm. el que es más poderoso se alimenta del egregor y esto es algo que se siente piramidal, vuelvo a ver, y escalonado. Y ellos se van volviendo el alimento energético para estas personas y esto sirve para que ellos puedan seguir sosteniendo no solamente las redes a nivel físico, sino también a nivel energético. Vamos a entrar, a ver, a esta parte colectiva de estas 17 criaturas que estaban ahí detenidas. Quiero que entremos a la parte colectiva de estos niños, de estos 17 niños, para ver primero cómo se ve esta parte colectiva y después poder hablar con alguno de ellos. ¿Cómo ves, por ejemplo, el origen de sus almas? Sus almas muestran un linaje antiguo, sus almas muestran una que se conocían antes. ¿Cómo ves este origen de estas 17 almitas que están ahí rescatadas en ese lugar? Históricamente, estas Ujú. almas se les ve ya una postura de sumisión. Son Ajá. unas almas que ya han vivido previamente situaciones similares. Al vivir situaciones similares, la postura energética de ellos es de contenerse y protegerse entre ellos mismos. Por eso ellos van creando como una forma de círculo, pero no dejan de tener esta postura donde están hincados y mirando hacia abajo, mirando en una postura de obediencia que ejercen todas estas personas pero, pero sí se ve que ya traen en como en su energía, ya traen históricamente situaciones de vida muy similares, sobre todo de haber pertenecido a grupos y a sectas, y haber vivido en estas sectas
obediencia. Veo que para muchos de ellos han vivido en ese tipo de sectas donde mm, pueden haberse por pensamiento, como haber estado en sectas donde hay suicidios masivos simplemente por una ideología. Y esto hace que estas almitas ya vengan con ciertos quiebres emocionales y sean mucho más fáciles de captar, porque el punto y la pregunta es ¿por qué ellos y por qué no otros? ¿Qué es Ujú. lo que hay en ellos y energéticamente lo que se siente? Se ve un recorrido histórico muy similar. Ok, entonces aquí es, a ver, ¿qué parte de su cuerpo siente con todo este aislamiento que están, no sé, como más bloqueados? No sé, por ejemplo, los ojos o la garganta o el corazón. ¿Cuáles las partes que ves más bloqueada de su cuerpo? Bueno, yo veo que el primero que se bloquea es el sistema nervioso porque el sistema nervioso colapsa y lo que se ve en los niños es como si les hubieran partido, es como si, ahí sí te puedo decir que el sistema nervioso se ve fracturado. Ujú, Veo que hay una afectación de una deshidratación. Veo que puede haber procesos de deshidratación precisamente por las condiciones. ujú. También se sienten problemas digestivos porque todo lo que afecta al sistema nervioso inmediatamente veíamos que en ciertos momentos pueden haber ciertos tipos de vómitos, de diarrea, precisamente por el choque en que ellos. Pero hay otro aspecto que siempre he visto como un común denominador para ellos son las piernas, el sentir que sus piernas no tienen la suficiente fuerza para sostenerlos a ellos y estar en esta postura hincada, viéndolo desde este punto energético, pues para ellos es mucho más fácil porque las memorias se empiezan a activar en ellos y ellos se sienten en incapacidad de poder alzarse ante el poder que hay alrededor y lo que ellos también como recuerdos van, mm, como si los recuerdos con lo que ellos viven empezaran como a abrir cierto tipo de portales energéticos que los mantienen en esta condición. Entonces sí veo que son muchos los aspectos que afectan y los afectan y por los efectos posteriores que van a traer ellos por los miedos y por los impactos que ellos vivieron. Entonces, ¿qué patrón se rompe de sus almas y todo al ser rescatados? ¿Qué es lo que se rompe al ellos vivir este rescate? Porque las almas vienen como direccionadas desde otras vidas y todo. Mm. ¿Qué es lo que se rompe al ser rescatados? Es que aquí se quiebra la voluntad precisamente por la sumisión, pero yo veo que son niños que quedan afectados psicológicamente, son niños que pueden traer posteriormente problemas mentales, pueden haber en ellos ataques de pánico y este tipo de situaciones que, que van quedando como las secuelas que deja una situación de estas. Sí, pero mi pregunta iba más en el sentido de qué patrón se rompe, por ejemplo, quizá terminar un linaje de opresión espiritual o de obediencia ciega o de... La idea es continuar, porque ahí el quiebre la voluntad, y si se quiebre la voluntad, pues estas almas siguen reclutadas energéticamente como esclavos de estos sectas, de estos grupos, y, y hay un punto, y es que si te quiebran tu voluntad, las piernas se quiebran, sobre todo la parte de las rodillas, y esto a nivel álmico van quedando con una postura energética de una necesidad de ser cargados porque ellos mismos no saben o no tienen la fuerza suficiente o la energía suficiente para poder estar parados, digamos así, rectos. No, ahí pierden el sentido como de la autoobservación y siempre están mirando la vida con mucho pánico, con mucho miedo. Entonces, el ser rescatados al final de cuentas es seguir atando la alma a estas ciertas formas de vida otra vez. Claro, porque son parte de los propósitos de ellos. Tendrían que ellos entrar en un trabajo de restauración y de sanación para poder romper con este tipo de lazos y empezar a vivir una vida o un alma pueda empezar a vivir en libertad y salir de este patrón y de este molde energético que los mantiene en estados muy estacionarios.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta secta al romper esta estructura y al ser rescatados? Para la secta, puede ser una pequeña pérdida, pero para ellos, como manejan, tienen diferentes células o tienen diferentes puntos donde hacen esto, pues para ellos es una pérdida, pero hay mucha energía que está como entreguardada, que está oculta. Entonces, para ellos puede que sea, si no sea lo que ellos estén esperando, pero es algo que es tan cerrado y tan hermético es en ellos y veo que es algo que es tan antiguo, o sea, no es algo que Ujú. está representado solamente en este presente, sino que ellos mismos desde su religión, esto es parte ya de una ideología y es parte como como es parte cultural de ellos. Entonces, es algo como si para ellos va a continuar, porque siempre habrán niños que reclutar y siempre estarán protegidos y herméticamente protegidos para que estas situaciones sigan sucediendo. Es como una reestructuración para la secta. O sea, para la Sí, secta es esto una no es oportunidad, fácil. claro. Claro, no es fácil que esto se abra la información porque esto es darle vista a algo que para ellos pues lo mantienen como muy camuflado, pero son sectas que están tan bien organizadas que yo veo que sí puede que muevan sus estructuras, pero yo veo que son estructuras que están muy metidas como estructuras dentro del planeta, como parte de una identidad que han querido implantar sobre la Tierra, que es este tipo de situaciones que es el robo, Ok. la toma de Pregúntale a almas. uno, pregúntale a uno de los niños quién quiere comunicarse con nosotros. ¿Quién? Hay Hay una una niña. niña aquí Ajá. que es la que siento que es la que más fuerte, aunque la veo emocionalmente muy movida, pero es como si en ella ejerciera como más liderazgo frente a todos ellos. ¿Cómo quiere que la llamemos? Ella dice que Cristi, dice ella, Cristi. Ok. ¿Me permites hablar con Cristi? sí, Ok. Hola, Cristi. hola. ¿Cómo se siente tu corazoncito cuando te sientes que te observo desde aquí pues, con respeto, con suavidad? ¿Cómo te sientes? Me siento, en este momento me siento nerviosa, me siento un Ujú. poco abatida, un poco ansiosa. Mm. ¿De qué color sientes que tienes tu energía hoy? Obsérvala. En este momento la siento roja oscura, muy oscura, Roja oscura, ¿ok? y la siento todo el tiempo se está moviendo a mi alrededor. Ujú. ¿En qué parte de tu cuerpito sientes más tensión o sientes más miedo o sientes más angustia? En mi corazón y en mi estómago. En tu corazón y en tu estómago. ¿Qué parte de ti quiere hablar? ¿Qué parte de ti eh, tiene miedo de hablar? Hay una parte que tiene miedo porque Ujú, ese rojo y ese tono es parte de ese miedo, ujú, que es algo invasivo y que al estar todo el tiempo en movimiento me hace sentir retraída. ujú. Pero hay una parte de mí que tiene esa fuerza para poder hablar lo que yo creo y siento que puedo recordar, Ok, porque hay cosas que me duele ver. ok, ese rojo es miedo. ¿Y la parte que no es roja, de qué color la sientes o la ves? Y la veo azul clara, Ok, es un azul brillante. ok. ¿Qué hacías cuando, no sé, llegaste a ese lugar? ¿Cómo veías tú las cosas y qué fue lo primero que empezó a llenar tu luz azulita de ese rojo? Antes de llegar donde estábamos, Ujú. dices tú, Sí,
Antes sentía tranquilidad, juego, una vida normal en Ujú, familia. ujú, No hay mucha riqueza, ujú, pero había tranquilidad. ujú, Después de eso, mi energía se tornó muy triste, con mucha rabia, ujú. pero son rabias que han sido difíciles de expresar por miedo, miedo al castigo. Eh, ¿Qué te hacía sentir el estar, por ejemplo, encerrada? Cuando tú llegaste a ese grupo, ¿cómo llegaste? ¿Pensaste que, no sé si te habías perdido, no sé si ellos te dijeron que te iban a ayudar? ¿Cómo fue que llegaste con ese grupo de personas? No es una toma, es una toma agresiva, porque te cogen y te llevan y te Ujú. vendan. Te Y vendan, cuando ok. te vendan, cuando vendaron mis ojos, mi Ujú. cuerpo inmediatamente se congeló. Sentí tanto pánico y tanto miedo que no podía casi respirar. Pero poco a poco te vas calmando y te vas serenando. Y cuando te reúnen con los otros niños, tienes que sientes el miedo, pero también sientes algo que te puede mantener en pie, que es la esperanza de volver a reunirte con tu familia. ¿Tú siempre pensaste que tu familia te estaba buscando o no? Sí, Ujú. eso te mantiene, esos pensamientos te mantienen con la esperanza, Cuando, ayudan a que tanto dolor no se sienta tan fuerte, aunque lo sientes muy, muy fuerte. ok, Cristi, cuando tú llegaste a ese grupo después de que te ataron, te vendaron, cuando viste a otros niños, ¿qué fue lo primero que sentiste? Tristeza, Tristeza, ok. tristeza porque es ver la tristeza y ver la angustia y la impotencia, el estar paralizados, el no poder moverse por miedo. ¿Qué fue lo primero que te dijeron cuando les preguntaste, no sé, quizá qué era ese lugar? ¿Qué fue la primera conversación que tuviste con los niños que estaban ahí? La primera no, porque hay mucho silencio, no puedes hablar mucho, Mm, no podemos hablar entre nosotros y es parte de esa imposición que ellos ponen ujú. y tú por miedo obedeces, porque no quieres que te hagan daño. O sea, había niños ahí dentro de ustedes que si hablaban de cosas del exterior, o sea, No, no lo del, mucho, ¿no? no. Llanto, lo que sí se escucha es ese llanto. ¿Te hacía sentir seguro o segura estar encerrada ahí en ese lugar? Hay una parte, porque si ya te acomodas a un sitio, Ujú, pero el sentir que tienes que moverte y no saber a dónde, eso genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. ujú. No sabes si te van a matar, si quién te va a llevar o a dónde. Es horrible. Si tuvieras una voz, vamos a imaginarnos, vamos a jugar tú y yo, si tuvieras una voz que puede decir algo contundente, fuerte, que nadie puede castigar, que nadie puede decirte nada, ¿qué dirías? Levantaría mi voz con mucha fuerza para que muchos o todo el planeta pudiera escucharme y, y sean conscientes de lo que está pasando en este momento en nuestra tierra, del maltrato, del tráfico, del abuso y no ser indiferentes frente a ellos. Si hay algo que ven que sale de lo cotidiano, no callar, sino denunciar, porque el callar es una forma de proteger todas estas redes. ¿Qué parte de ti sabía o presentía que algo estaba mal?
Es algo que cuando sientes la presencia de esas personas, tu cuerpo te lo avisa porque te sientes paralizado en pánico, pero sientes muchas sensaciones, mucho frío en el cuerpo. Y ahí es donde tú sabes que algo no está bien, que algo no está, algo no funciona. ¿Cómo se siente tu vocecita, tu gargantita al expresar todo esto que viviste? O sea, ¿cómo te sientes? Me siento con miedo, Ujú. pero también con muchas ganas de hablar, Ok. muchas ganas de no silenciar. ¿Cómo, Hay cómo es, muchas cosas. cómo es la energía de los adultos desde tu mirada? O sea, ¿cómo ves a los adultos o cómo nos ves a los adultos desde tu percepción? ¿Hay diferencia entre adultos o cómo nos ves tú, cómo nos percibes? Al adulto que estuvo con nosotros, a esos adultos los veo negros, los veo con los ojos horribles, con sus miradas duras y penetrantes, pero sé que no todos los adultos son de la misma manera. Estos adultos son fríos, se les siente en sus ojos y en su mirada su maldad. Eso impacta porque te hace sentir todo el tiempo desconfiada, Eh, vulnerable, con qué color veían su energía cuando ellos llegaban hacia ustedes? negra y ¿Y qué, dura. ajá, y de qué color eran los días para ti en este encierro, en esta convivencia con estas personas? Muy gris, muy oscuro. No puedes definir el día y la noche porque todo se vuelve igual. Cristi, ¿cuál es el primer recuerdo donde tu cuerpo sintió que no podía escapar? ¿Qué fue o sea, cómo lo sentiste en tu cuerpo? Sentí un dolor en mi espalda, en Ujú. la parte baja, mi pierna y mis piernas sin fuerza, debilidad, y el miedo te hace sentir muy débil. La tristeza también no te hace sentir, no puedes pensar con claridad, simplemente entras en muchos pensamientos que te confunden y te hacen sentir mucho miedo. Fíjate que muchas veces cuando uno es niño le gusta mucho platicar solo, ¿no? O sea, platicas solo, te ríes solo, te cuentas tus propios chistes algunas veces. ¿Qué sueñas cuando nadie te oye? ¿Qué te dices cuando nadie te escucha? ¿Qué piensas? ¿Qué anhelos tienes cuando nadie te ve? Son etapas. Al principio son muchas preguntas, muchos interrogantes. Después empiezas a cambiar tu pensamiento para salir de ellos. Cuando piensas y piensas, empiezas a sentir dolor en tu cuerpo, un agotamiento en tu cabeza, y ese agotamiento te lleva a salir y a empezar a crear los espacios donde te puedes sentir libre. Vuelves a recordar la familia y ahí es donde puedes estar más tranquilo. Son momentos. Entonces, ¿qué, qué luz sientes o qué parte de tu energía sientes que te acompañaba cuando te sentías solo? ¿Qué recuerdos, qué cosas eran solo para ti? Es el pensar en la familia. Eso te llena de amor, pero también hay un momento en que pude tener pensamientos de rabia y es por qué no estuvieron al cuidado mío.
Empiezas a involucrar muchos dolores y a dejarte influenciar por la energía del ambiente, por las palabras, por lo que te dicen, y empiezas a entrar en una confusión de quién eres tú y cuáles fueron los propósitos reales que aparentemente te llevaron allá. Y ahí pierdes, empiezas a perder como tu pensamiento y empiezas a sentir que el pensamiento de los otros es tu pensamiento. Y entonces quiero que me digas qué palabra resuena con tu energía cuando tú piensas en la libertad, en sentirte libre, en poder correr en un parque, en poder, no sé, hacer otras cosas. ¿Esta esperanza existía en ti o no? Sí, siempre existe la esperanza. Ujú. Hay algo muy profundo en ti que que te hace sentir que siempre en algún momento algo bueno va a pasar. ¿Y cuál era tu esperanza en ese momento? Salir de ahí, ser libre nuevamente, volver a respirar diferente, porque la respiración cuando estás encerrada se vuelve pesada, pero cuando sales empiezas a sentir otro tipo de sensaciones en tu cuerpo. Si pudieras La cambiar, respiración es suave. ujú, si pudieras cambiar una sola cosa en tu vida, ¿qué sería? Ese momento, esta línea de momentos que te llevan a un dolor muy profundo y a un recogimiento en tu ser, te aísla y te vuelves solitario y en ciertos momentos intolerante del ruido. Todo eso, todo lo que causa dolor, no es agradable. La tristeza no es agradable. Ok, hay Cuando no algo, sabes cuándo termina esa tristeza. ok, hay algo que quisieras tú, que necesitas hoy hacer para sentirte completa, segura, amada. Hay algo que, que tú sientes que puedes decirle a las personas que tienen hijos, que pudiera ayudar tu experiencia para que ningún niño pasara por lo que tú pasaste. Siempre estar al cuidado de sus hijos. Siempre mantenerlos en un espacio, en un sitio muy seguro para que no tengan que vivir esta experiencia que que hace y me ha hecho sentir en ciertos momentos que la vida como no es segura, vivir no es seguro y eso no está bien porque no te sientes fuerte, te sientes miedoso todo el tiempo y desconfiado de lo bueno y de lo malo. Ok, ¿hay algo que tú te gustaría que hiciéramos por ti en este momento o cómo te sientes? En este momento siento que estoy en un proceso de recuperación poco a poco. Estoy Ujú. sintiendo la recuperación de mi ser. Ok, déjame entonces con Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Bien, se sentía mucha tensión, mucha desilusión, pero también mucha esperanza. Es una combinación eh, que el mismo humano activa para poder sobrevivir. Fíjate qué fuerte, ¿no? O sea, cómo al final em, es fuerte lo que vive, pero de alguna manera también lo acepta, ¿no? En el fondo es una Sí, aceptación profunda. sí, Entonces, es bueno, como
Vamos a hacer algo y vamos a pedirle a este colectivo si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, bueno, no pasa nada. Hay que romper los lazos energéticos que conectan con a estos niños con este pensamiento colectivo del grupo. Hay que pedirles si quieren desvincular su mente de la mente del grupo para empezar a desactivar pactos no conscientes hechos por miedo, por obediencia y por supervivencia. Quiero que el que quiera cortar la resonancia entre su campo emocional y la frecuencia del grupo. Y quiero que cada identidad de ese niño que quiera quede separada de esta forma grupal de manipulación. Quiero que empiecen ellos, el que quiera, a desactivar y a desarmar símbolos energéticos que daban fuerza a la obediencia de ellos dentro del grupo. Y quiero que se disuelva la nube mental creada por la repetición del miedo, la culpa, el castigo, la humillación, la sumisión, el dolor. Quiero que se neutralice la vibración de vigilancia constante que tienen estos niños súper alterados en su sistema nervioso. Y quiero que se apague la energía de esta parte de que controlan a ese grupo. Quiero que se desactive el campo de autoridad dirigida hacia ellos que anulaba su propia voluntad. Y dime qué es lo que sucede. Bueno, al inicio empezó a moverse una energía que contenía al colectivo de los niños y los mantenía en un estado de sumisión, pero cuando ellos empiezan a sentir como otro tipo de energía, que es una energía cordial, amorosa, una energía consciente, empiezan a cambiar ellos su postura energética de sentirse tan tensos y tan reprimidos en ellos mismos y poder como soltar todos estos símbolos, estas energías que en un momento los hicieron sentir amarrados y vulnerables y empezar a cambiar energéticamente. Ya no se sienten anclados en un grupo, en un clan que los unía el dolor, sino ya empezar a disolver ese dolor, y ese dolor cuando se disuelve hacen que ellos puedan separarse de este egregor que en un momento vimos y empiecen a buscar en su autonomía su camino. Bien, Margarita, vamos a terminar aquí. Vamos a respirar profundo y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Desconectamos de todo y de todo. Eliminamos cualquier contaminación energética, cualquier forma energética y regresamos aquí y ahora. Respiramos profundo y voy a contar de 1 a 3. 1, sientes tu cuerpo, cómo empieza a reencontrar su propio camino, tu energía, empiezas a mover las manitas, los piecitos, los dedos para empezar a restaurar tu campo energético, en sentir toda tu energía, cómo, cómo llega a tu cuerpo. 2, respiras profundo y 3, abres tus ojos. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muy bien. Qué fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Por eso es que, pues tan fuerte que mira cómo se cortó la comunicación. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos niños. Y bueno, gracias Margarita. Voy a cortar aquí la grabación. Ahora sí la vamos a cortar nosotros. Ya no nos van a sacar. Sí, Pero no sin antes dejarles nuestro correo que es info@iraseman1ince.com y nuestro WhatsApp que es más 52 479 204 49 73. Gracias y finalizamos. Bye.